Hola y buenas noches a todos. Este video no es un video propiamente dicho, dado que el contenido visual es prácticamente inexistente. Quiero hacer una serie llamada Miércoles Nocturnos de Reflexión, diseñada principalmente para que, al acostarnos en nuestras camas con audífonos, escuchemos un simple monólogo, narración o reflexión, donde abordemos determinados temas que nos expandan los horizontes y donde podamos, además de relajarnos de nuestras ajetreadas vidas, aprender, reflexionar y pensar acerca de temas que a todos nos incumben, pero que, desgraciadamente, pocos podemos pensar al respecto a lo largo de nuestro día. Antes de terminar, me gustaría saber si este tipo de serie es bienvenida o no, si les gusta o no, por lo que por favor déjenme su comentario o su opinión. Dicho esto, vamos a comenzar sobre la verdad de la política. Abordaré este tema desde el punto de vista y ensayo de Sebastián García Díaz. Él es un español, abogado con máster en ciencias políticas, que ha ocupado distintas direcciones importantes de distintas empresas. Él nos plantea este tema con el siguiente ejemplo. Un grupo de jóvenes capacitados en sus respectivas profesiones deciden participar, inspirados por una noble vocación, además de estar hartos de ver lo que hacen los políticos con el Estado. Han leído mucho acerca del tema. Se podría decir que están preparados, aunque esta es la primera vez que se enfrentan a una situación concreta. Desde el comienzo la praxis política los pone a prueba. ¿Cuál será el grado de compromiso? Se puede hacer política en forma ocasional, como cuando todos nosotros votamos, como una actividad secundaria, cuando tienen un poco de tiempo libre o de ganas, o como una profesión principal. Los dos primeros lamentablemente son inofensivos para esta praxis. Es como si un jugador de fútbol habilidoso pero amateur jugara en un partido del Bocaliber. Como mínimo será intrascendente. Como máximo saldrá lesionado y decepcionado de lo poco que pudo hacer. Del grupo ya nos quedan menos. Solo aquellos que tienen una verdadera política estarán dispuestos a participar y a comprometerse al máximo. Junto a ellos, lamentablemente también, los que ven en la política un buen negocio. A ambos se les presenta el mismo dilema, ¿de qué van a vivir? Es decir, ¿cuál será su sostén económico? Según Max Weber, hay dos formas principales de hacer política, una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. En el nivel teórico no deberían ser excluyentes, pero Weber se refiere a un nivel más grosero, el nivel económico. Vive de la política quien trata de hacer de ella su fuente duradera de ingresos. Vive para la política quien no se encuentra en este caso. El que depende del sueldo público, ese es el problema. Pierde su independencia y a veces calla, aunque no esté de acuerdo para cuidar el puesto. Sin embargo, para que alguien pueda vivir para la política, tiene que ser económicamente independiente. Hoy en día, en un mercado tan competitivo, esa condición exige una dedicación plena. Tendría que darse el caso de un joven cuyos ingresos económicos no comprometieran su tiempo. Pero, ¿quién puede cumplir semejante requisito? Solo uno que viviera de las rentas, por ejemplo. Ni el obrero, ni el docente, ni aún así el profesional o el gran empresario moderno son libres en este sentido. Por eso los partidos luchan por la distribución de los cargos, para recompensar a los militantes o a las personas que los siguen. Al grupo de los bien intencionados les repugna la idea de depender de los dineros públicos que puedan conseguir el referente político. El segundo grupo de jóvenes, por el contrario, verán cumplido su objetivo, aquellos que veían en la política un buen negocio. Tenemos aquí una primera adversidad para el que quiere entregar a su comunidad su alma y su vida. ¿Cómo dedicarse a la política sin vivir de la política? Un puñado de idealistas, a pesar de todo, decide participar. También los extremadamente inescrupulosos.
la praxis vuelve a increparlos. ¿Cuánto estarán dispuestos a ceder en este juego de transacciones? En la política se arregla más bien dicho, tranza con tres grandes grupos. En primer lugar, con los seguidores, que en muchos casos no tienen el mismo grado de idealismo que el líder y esperan verse recompensados de alguna manera. El asunto es más dramático cuando se sabe que ese seguidor no es el mejor para un cargo, pero ha sido fiel. En segundo lugar, uno cede frente a los intereses sectoriales en favor de apoyo económico o de otro tipo. Al final de cuentas, para competir en una elección se necesita mucho dinero y poder de convocatoria. Por último, hay transacciones con el oponente. Si uno se niega de forma rotunda, y sobre todo si es minoría, se convierte en una paria. Podría emocionar con su actitud a los televidentes en alguna emisión, pero políticamente queda inhabilitado para cumplir con ninguno de sus proyectos, que sin el consenso son imposibles. Pero los acuerdos en el marco de la desconfianza hacia lo político suelen ser mal vistos. Que renuncie, dirán los moralistas, pero dejar todo a la mitad del camino, en la mitad de la vida, es una decisión dramática para un político y para cualquiera. Que acuerde, dirán los pragmáticos. El idealista, o mejor dicho, el virtuoso, nunca justificará medios que no son santos en atención al fin, y sin embargo la política lo espera con una sentencia de Weber. Quien se mete en la política ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando. El inescrupuloso transará de tal manera que se convierta en un aliado del diablo. Este primer pantallazo, que representa un granito de arena de este mar tormentoso de la política, ya sirve para advertir el desafío al que nos enfrentamos. Un verdadero problema de fines y medios. Con esto termino este video, muchas gracias por escuchar. Y antes de terminar quiero decir, si te gustó esta serie y quieres seguir viéndola, por favor coméntalo y comparte. Entre mayor bienvenida tenga este video, pues más subiré, gracias a que no tiene mucho trabajo en la edición. Con esto termino y buenas noches a todos.